Se tiene algo que contar con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. La historia no miente y la semana pasada se nos fue por alto, y no queremos que eso sea así, una fecha que yo creo que es importante y más en el contexto mundial de lo que está ocurriendo ahorita mismo. Esa fecha es el 21 de agosto y uno dice, ¿qué pasa el 21 de agosto? Una fecha que no le suena a mucha gente. Bueno, el 21 de agosto, amigas mías y amigos míos, la Organización de Naciones Unidas, hace apenas 4 años, es reciente esto, tomó la fecha para conmemorar lo que ellos han llamado el Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. 21 de agosto, Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Esto fue en una asamblea general de la Organización de Naciones Unidas en 2017, donde se decidió proclamar la fecha para honrar y apoyar, esto es lo que dice, digamos, el texto oficial de la Organización de Naciones Unidas, a las víctimas y los supervivientes de terrorismo, además de promover y proteger el goce pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dicha resolución representa los esfuerzos constantes de la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos para promover y proteger los derechos de las víctimas del terrorismo. Quizás sabiendo que el último gran atentado terrorista, hay muchísimos, ¿no? En Europa, digamos que es aquel famoso choque de civilizaciones que tanto se preveía, que ya uno no sabe si se quedó corto, incluso con lo que estamos viendo. El gran último atentado, la gran última conmoción causada desde de ese rótulo llamado terrorismo, quizás fue el famoso atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, ¿no? De principios de este siglo que estamos viviendo. Pero lamentablemente el choque cultural, lamentablemente la herida abierta a principios de este siglo, aquel 11 de septiembre, y lamentablemente las medidas tomadas, sobre todo a quienes, lo saben quienes viajaban antes de ese 11 de septiembre y quienes han viajado en aeropuertos luego de ese 11 de septiembre, con motivo supuestamente de el reforzamiento de las medidas de seguridad para que esta cosa abominable no se repita, bueno, creo que se han quedado cortos. El mundo de hoy, yo no voy a decir que es el peor mundo que ha vivido la humanidad en los últimos 3 siglos, pero se acerca bastante, es un mundo bastante controvertido, un mundo bastante difícil de afrontar en varias partes del mundo. Es un mundo donde la resolución de los problemas de convivencia no se ve a la vuelta de la esquina y sobre todo es un mundo donde la coexistencia entre culturas se ve aún más lejana todavía, si uno se pone a tratar de encontrarle la solución. Muestra de eso es lo que se está viviendo en estos momentos en Afganistán, luego de la caída en desgracia de Occidente en Afganistán, ni siquiera de los Estados Unidos, lo voy a decir así, de Occidente en Afganistán, con la política, bueno, ya anunciada durante el gobierno del presidente Trump el año pasado, pero además magistralmente cerrada con broche de oro por el presidente Joe Biden y la decisión de las últimas semanas de ese controversial retiro de las tropas de los Estados Unidos después de varios años de la ocupación del ejército norteamericano y de otros países en estas tierras. Y bueno, que el día de hoy han sido lamentablemente noticias por un ataque terrorista. El ataque terrorista nada más y nada menos que el aeropuerto de Hamid Karzai, a las afueras de Kabul, que ha dejado hasta lo que se sabe. En este momento hay 60 muertos y cientos de heridos, por supuesto. Pero bastante grave además, porque entre los 60 muertos hay, entiendo yo, algo así como una docena de fallecidos de nacionalidad estadounidense. De hecho, entiendo que el aeropuerto se había terminado convirtiendo en una especie de base de digamos, de los Estados Unidos en la zona. Frente a esa subrepticia salida, ese modo desesperado de salirse del conflicto de Afganistán, bueno, se terminó el aeropuerto, este aeropuerto a las afueras de Kabul, convirtiendo en una especie de fortaleza donde se estaban metiendo a los ciudadanos de nacionalidad norteamericana, estadounidense,
y ya no era tanto ni siquiera un aeropuerto, era una base, era el último territorio que le quedaba ocupado a los Estados Unidos en territorio afgano. Bueno, han salido al paso los talibanes, por supuesto, ni pendejos que sean, se han quitado este bacalao de encima. Los talibanes han dicho que condenan el atentado, el régimen talibán, que ya está gobernando de facto en Afganistán, que no están, o sea, no se han adjudicado responsabilidad del atentado, sino que los tiros en este caso apuntan literalmente más hacia los lados de el califato, el Estado Islámico, de ISIS. Ustedes saben que ISIS, que tiene fundamentalmente operaciones en el conflicto abierto que hay en Siria, por supuesto, con orígenes en Irak y en Irán, y creo que con ramificaciones hasta el Líbano, se presume, se supone que es quien ha organizado esta arremetida, no contra los Estados Unidos, otra vez contra Occidente, en un mundo que después del 11 de septiembre sigue siendo complejo en términos de ataques terroristas. Y bueno, esto es la primera clarinada de lo que ya se suponía podía pasar. Lo que se suponía podía pasar es que la muestra de debilidad que se ha dado del gobierno de los Estados Unidos, repito, en una decisión que se podría decirse que es bilateral, porque esto lo comenzó, lo oficializó Donald Trump y lo ha terminado, bueno, poniendo con cerecitas y todo, guinda de pastel, Joe Biden. Se pensaría que Afganistán se va a convertir en una especie de hub del terrorismo, es decir, una base para armar cosas ahora hacia Occidente. Ese es un temor que se percibe muchísimo por estos días, sobre todo en los Estados Unidos, de acuerdo a las conversaciones que yo he tenido con personas que viven en los Estados Unidos. Y lamentablemente incluso hay que decirlo que esta opinión, leía yo un estudio reciente, no recuerdo de qué instituto o tanque de pensamiento, pero que esta opinión que hay sobre que el ciudadano promedio de los Estados Unidos estaba totalmente de acuerdo con que se abandonase Afganistán, no es del todo cierto. Hay una especie de base de opiniones divididas en los Estados Unidos en este momento, de acuerdo a este estudio que yo leí, podría compartirlo por Twitter luego, en términos de lo que representa la salida de los Estados Unidos o de las tropas de los Estados Unidos de Afganistán. No es tan cierto eso de que todos los americanos se olvidaron de el tema de la ocupación de Afganistán y que están clamando a gritos porque regresen las tropas. Tampoco es cierto que la mayoría de la gente en Estados Unidos está diciendo que se queden las tropas. Hay una especie de ambivalencia en este sentido que se marca sobre todo con las edades. Hay mucha gente que de alguna manera participó en las últimas ocupaciones o que vivió las ocupaciones, las últimas ocupaciones de Estados Unidos en territorios foráneos, que no está del todo de acuerdo con que se siga ocupando estos territorios. Y es gente de edad avanzada, pero sorprendentemente hay gente de edad joven que respalda las ocupaciones. Entonces hay un tema etario, hay un tema de experiencias de vida que dividen las opiniones en los Estados Unidos. Pero volviendo al caso Afganistán, sí, se temía y se teme mucho el tema de las represalias, el tema de las retaliaciones. Ahora que bueno, que Occidente está en retirada, porque eso es lo que se está viendo. Que Occidente además no solo está en retirada en Medio Oriente, sino que está en retirada también en buena parte del mundo, donde uno no ve que ese famoso gigante que en algún momento se convirtió en la policía del mundo y que muchos dijeron no lo queremos seguir viendo como la policía del mundo, bueno, ahora como que no quiere jugar más el rol de policía. Pero que eso que parecía positivo para mucha gente, pues, ahora tampoco puede que sea tan positivo por cosas como las que estamos viendo. El balance del sistema de poderes mundial siempre requiere de policías malos y de policías buenos. Y en este caso, el policía malo lo está haciendo con todas las de la ley, este tipo de grupos. Entonces, hay que estar muy, muy pendientes con lo que va a ocurrir en términos de las declaraciones de grupos como ISIS, del propio Talibán, de otros grupos como, bueno, el propio Hezbollah, aunque no pareciera en las primeras de cambio tener mucho que ver, pero está candente la cosa en Afganistán. Es terrible además la torta que esto representa, y yo creo que las consecuencias se van a ver sobre todo en los Estados Unidos, no solamente en el temor de la gente, sino en la valoración que se tiene hacia la gestión de política exterior de Biden. O sea, aquí probablemente viene la ruptura ya de la luna de miel que bastante duró con el presidente Biden, sobre todo porque hizo un manejo del tema urgente, que creían los americanos que era el más urgente, que en efecto parecía ser el más urgente, que era el caso de la vacunación, y que bueno, que Biden medio lo manejó bien al
principio de la masificación de la aplicación de la vacuna, pero parece que ahora entrarán, como entran siempre, en la política exterior de los Estados Unidos o en la política en general, porque el tema de la vacunación es interno, otros temas en la agenda que van a ser sopesados por lo que llaman en Estados Unidos el público. Y ahora viene el tema de Afganistán, luciría como un tema que va a romper la luna de miel de cierto electorado con Joe Biden. Ahora vienen los cuestionamientos, incluso podrían venir cuestionamientos del propio bando del Partido Demócrata, y por supuesto que los republicanos ahora van a hincar el diente a la gestión de Biden, porque, repito, van hasta ahora oficialmente 12 muertos de nacionalidad estadounidense, no se descarta que sean más. Hay videos terribles rodando por internet donde se ve a ciudadanos afganos tratando de reconocer, me imagino yo, cadáveres, una especie de cunetas donde han quedado tendidos decenas de cuerpos de afganos y que están siendo por allí revisados por otros connacionales, ¿no? Entonces, las imágenes son terribles, las implicaciones lo son aún más, y habrá que estar muy, muy pendiente en el medio del contexto de un mundo que hasta hace 4 años ha aprobado una fecha, como el 21 de agosto, para conmemorar a las víctimas del terrorismo. Bueno, parece que esta fecha va a seguir teniendo vigencia por lo menos por un rato. Ojalá que no sea solamente para los típicos comunicados de organismos internacionales como la ONU y sus organismos paraguas, sino que la conmemoración de las víctimas y los sobrevivientes del terrorismo vayan más allá de la conmemoración. Se conjuguen al final de cuentas en unos esfuerzos de estos organismos y de los gobiernos del mundo por conjurar las amenazas del terrorismo que, repito, hoy en día se demuestra que están más vivitas y coleando que nunca. Lamentablemente, con lo que ha ocurrido en Hamid Karzai, a las afueras de Kabul, el día de hoy. Vamos a hacer nosotros nuevamente la pausa comercial y a la vuelta seguimos comentando este y otros temas. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no lo detiene. Siguen haciendo envíos desde los